sino con un propósito. Y ese propósito es, pues, edificar a la iglesia, mostrarle a la iglesia eh, la voluntad de Él, Con el tío puro que se dirá los que que, mae. que nosotros podamos saber cómo conducirnos en la casa de Dios y también, pues, ordenar la iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer, reformar la iglesia. Hoy vamos a estar viendo un tema, continuamos con este tema de la teología de la iglesia, y vamos a estar viendo el tema del congregacionalismo y los ancianos, o dicho de otra manera, el gobierno de la iglesia y el gobierno de los ancianos. Entonces, vamos a introducirnos. Nuestro tema de hoy es el liderazgo de la iglesia local y cómo entendemos el papel de la congregación y de los ancianos. Cómo ambos encajan entre sí. Hay iglesias, hermanos, que no hablan estos temas o se enfocan solamente en el gobierno de ancianos o se enfocan en el gobierno congregacional. Y ya vamos a ir dando algunos ejemplos sobre esto. Tal vez usted conoce un poco sobre este tema o tal vez ha estado en iglesias donde se practican algunas de estas dos, el gobierno congregacional o el gobierno meramente de ancianos, donde la iglesia no se entera de decisiones que toman, solamente ven cómo la iglesia toma el rumbo y, y las personas están siguiendo sin darse cuenta. Hay personas que están entre la iglesia y luego no están. ¿Y qué pasó con esa persona? Puede ser que la persona anduvo en pecado abiertamente y luego se desapareció de la iglesia. No se le informó nada a la iglesia. Hay iglesias donde los miembros son los que tienen la última palabra y prácticamente le están diciendo a los pastores qué predicar y qué no predicar. Entonces, esos son los dos clases de gobiernos que se practican en las iglesias. Ahora, la Biblia no guarda silencio en este tema. La escritura nos habla sobre este tema y nosotros como iglesia necesitamos saber cuál es el punto medio, no los extremos, sino el balance de esto. Así que vamos a ver que no hay ninguna tensión, que en la escritura nosotros encontramos los dos tipos de gobierno y deben ser practicados en la iglesia. Podríamos estar pensando o decir que el congregacionalismo y los ancianos no sean temas importantes para la mayoría de los cristianos hoy en día. O ni siquiera usted conoce sobre este tema. O nunca ha escuchado sobre ello y hasta ahora se va a exponer a este tema. Así que, hermanos, vamos a empezar con una pregunta. Vamos a empezar con una pregunta y una ilustración. Supongamos que usted no ejerce ninguna función en nuestra iglesia. Piense en nuestra iglesia. Piense en usted. Y probablemente usted no está ejerciendo ninguna función y tal vez nunca lo va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que usted nunca va a ser un anciano o un diácono. Entonces la pregunta que muchos se harían es, ¿por qué es importante que yo o que otras personas entiendan el modelo de liderazgo que la Biblia describe para la iglesia local? Si yo nunca voy a ocupar una posición de pastor o de diácono, entonces ¿para qué yo tengo que saber el tema de el liderazgo o de la autoridad de la iglesia si yo no tengo parte en esto? Bueno, la respuesta la encontramos en Hebreos 13:17. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y hermanos, yo les voy a pedir, ahorita en este pasaje no, pero en otro pasaje sí, voy a pedirles que en otros pasajes que me ayuden con la lectura. Así que para tener un tiempo efectivo, tenga ahí sus dedos listos y la Biblia a mano para no perder, no tener espacios tanto tiempo muertos ahí.
Entonces, buscamos en Hebreos capítulo 13, versículos 17. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Llamo su atención, aquí lo que vamos a centrarnos nosotros es en las palabras, porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos velan por vuestras almas. Este pasaje nos dice que nosotros como miembros de la iglesia debemos ayudar a nuestros líderes a conducir, a guiar, a cuidar las almas. Y esto lo haremos mejor si entendemos cómo se supone que debe ser conducida la iglesia o cómo debe cuidarse o cómo debe pastorearse. Hermanos, nosotros estamos en una iglesia bautista y una de las cosas que la iglesia bautista ha tenido como estandarte, como creencia, y nosotros particularmente, creemos, lo que nosotros creemos es que los miembros de la congregación tienen autoridad para tomar decisiones, además de los líderes. Entonces, esto es lo que nosotros creemos. Creemos que los miembros de la iglesia tienen autoridad para tomar decisiones juntamente con los líderes. Por eso, una de las cosas que nosotros debemos hacer a la hora de seleccionar una iglesia, hermanos, cuando nosotros o una persona anda buscando una iglesia, una de las cosas que debe buscar, que debe ver, es si en esta iglesia son fieles a la escritura con respecto a la forma en que se estructura el liderazgo. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque también, hermanos, eso es parte de lo que en la Biblia nos enseña y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. La importancia que nosotros, o el cuidado que nosotros debemos tener a la hora de ver la manera en que el liderazgo se desarrolla en la iglesia. Lamentablemente, hay muchas iglesias, como dice Pedro, dándole la advertencia a los pastores, pastores que se enseñorean de la grey. Y en vez de haber un pastor, hay un tirano, hay un dictador o hay un gobierno federal y no un gobierno bíblico. Por eso es importante que nosotros, a la hora de fijarnos en una iglesia, veamos la forma en que ellos estructuran el liderazgo o desarrollan el liderazgo. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta lección, en este primer punto? Bueno, vamos a estar estudiando la autoridad de la congregación. ¿Por qué la autoridad de la congregación? Bueno, porque en Cristo su autoridad es el nivel más básico de autoridad en una iglesia local que vemos en las escrituras. El Señor dejó en la iglesia la autoridad a la iglesia como el nivel más básico. Luego vamos a ver la autoridad de los ancianos, porque también en la escritura está la autoridad de los ancianos, es decir, de los pastores. En ese sentido, estamos colocando la autoridad de los ancianos dentro de la autoridad de la iglesia, de la congregación. ¿Por qué? Bueno, ya que la autoridad de los ancianos existe para ayudar a equipar a la congregación a ejercer su autoridad. Y por último, vamos a ver un poco cómo interactúan ambos entre sí, cómo interactúan el liderazgo de la iglesia y el liderazgo de los ancianos. Y que no hay, no debe haber, no debe existir una guerra entre estas dos autoridades, sino que ambas están para complementarse. Entonces, en primer lugar, hermanos, esta noche vamos a estar viendo la autoridad de la congregación. Vamos a ver la definición, en primer lugar, la definición de congregacionalismo. Esto es una palabra que muy pocos han escuchado. Hay una denominación que se llama congregacionalistas.
y los congregacionalistas, me fui, hermanos. Parece que hay problemas también con... Ahora sí, ¿me escuchan? Hermanos, ¿me escuchan? ¿Me ven, sí? Se me está yendo el internet, hermanos. ¿Me escuchan ahí? Sí, hay problemas. Parece que veo que hay hermanos también que están entrando y saliendo. Entonces, yo en la tarde también tuve problemas con el internet. Entonces, esperemos que no falle mucho. Ok, vuelvo a mencionar, hermanos, donde habíamos quedado. Esta noche vamos a estar viendo solamente la autoridad de la congregación. El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar viendo la autoridad de los ancianos y cómo estos dos se complementan. Este término, hermanos, el congregacionalismo, probablemente muchos no lo han escuchado, pocos lo han escuchado. Sí hay algo muy similar, el nombre de una denominación que es una iglesia histórica, los congregacionalistas, que estas iglesias estaban, ¿sí me escuchan? Ok, estas iglesias estaban, prácticamente vinieron con los puritanos, estas iglesias, los congregacionalistas. Entonces, no es lo mismo congregacionalistas que congregacionalismo, para que lo tengamos claro. Cuando hablamos de congregacionalismo, estamos hablando del sistema gobierno que se usa en algunas iglesias. Este término se usa para describir una forma de gobierno de la iglesia que se basa en la congregación local. En el momento de tomar decisiones, entonces la iglesia usa de su autoridad. Eso es lo que quiere decir congregacionalismo. Esta práctica, hermanos, se da especialmente en su mayoría en las iglesias bautistas. Ahora, esto ha traído problemas también en las iglesias. Para mucha gente, el congregacionalismo es una mala palabra, es una palabra que produce miedo, que produce confusión y ha llevado a muchas iglesias a tener una mala práctica a la hora de aplicar el congregacionalismo en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, muchos piensan y tienen la práctica de tener a toda la iglesia votando acerca de qué tipo de lápices tenemos que comprar o de irrumpir en peleas por el color de pintura para el edificio. Muchos han ido a ese extremo. Van a tomar una decisión de tenemos que comprar lápices y tienen que llamar a todos los miembros y todos tienen que tener una unanimidad para comprar los lápices. O vamos a pintar el edificio. ¿Qué color? Y empiezan las opiniones. Y la iglesia no va a tomar una decisión y los pastores no van a tomar una decisión hasta que todos estén en unanimidad. Entonces muchos piensan que el congregacionalismo o el gobierno de la iglesia es así. Ha habido historias así. Sin duda, dan al congregacionalismo una mala reputación, este tipo de práctica. O incluso algunos han rechazado esta práctica. Incluso denominaciones han rechazado esto. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la autoridad de la congregación? La autoridad que tiene la iglesia. Se refiere a que tenemos que
pensando en los pastores, tenemos que preguntarle a la iglesia el color del edificio que vamos a pintar para poder entonces seguir adelante. O yo como pastor tengo que preguntarle a la iglesia qué tengo que predicar o qué no tengo que predicar. Bueno, vamos a ver el congregacionalismo, en segundo lugar, a la luz de las escrituras. A la luz de las escrituras vamos a ver el gobierno congregacional. Esta es la gran idea, hermano, central que nosotros debemos captar. La Biblia enseña que la membresía de la iglesia es un oficio, es un trabajo. Es decir, usted que es miembro oficial de la iglesia, usted tiene un trabajo que cumplir. Y su trabajo como miembro no es solamente llegar el domingo y sentarse a escuchar sermones. O si usted está sirviendo en un ministerio, por ejemplo, si es la música, usted se va a enfocar solamente en el ministerio de la música. No, es un trabajo que va más allá de eso. Y su trabajo como miembro de una iglesia es proteger el qué y el quién del evangelio. Es el trabajo de toda la iglesia, hermanos, el responder a las preguntas, a las siguientes preguntas. ¿Esa es una verdadera confesión respecto al evangelio? Pensando en una persona que es un confesor. La iglesia toda, en general, tiene que preguntarse de ese confesor, ¿es una verdadera confesión respecto al evangelio? ¿Es un verdadero profesante del evangelio? Y la iglesia tiene que estar examinando desde la persona que quiere ser miembro hasta el pastor o los pastores que están predicando la palabra de Dios. Toda la iglesia tiene que estar velando por eso. Eso, hermanos, allí mismo es el corazón bíblico y la sustancia del congregacionalismo. Esto se explica en 3 enunciados que vamos a estar viendo a continuación. Y viene el primer enunciado. Hay diferentes tipos de autoridad en la iglesia. Hay diferentes tipos de autoridad en la iglesia, hermanos. Las personas a menudo tratan la autoridad con diferentes términos como o este grupo tiene autoridad o aquel grupo tiene autoridad. O sea, se les complica ver que dos grupos tengan autoridad. O uno tiene autoridad o el otro. Los dos no. Hablaba con un pastor sobre la pluralidad de ancianos. Y este pastor decía, no me cabe en la cabeza cómo una iglesia puede tener 2 o más pastores. Sería un monstruo eso, de 2 cabezas. Entonces, de la misma manera, muchas iglesias piensan, ¿cómo? Los pastores tienen autoridad y la congregación también tiene autoridad. Eso no nos cabe en la cabeza. Pero cuando nosotros vemos la escritura, nosotros podemos ver que ambos tienen autoridad. Y en muchas instancias de la vida esto es verdad, pensando en que un grupo tiene autoridad o el otro, pero no ambos. En algunas instancias esto es una realidad, pero en el caso de la iglesia, hermanos, no es así. Los pastores tienen un tipo de autoridad y la congregación tiene otro tipo de autoridad. Y Jesús hace responsable a cada uno de su parte. Entonces, para que quede claro, hermanos, en primer lugar, la Biblia nos enseña, cuando nosotros vamos por las páginas del Nuevo Pacto y vemos el desarrollo de la iglesia y vemos la práctica, la vida de la iglesia, nos enseña que tanto los pastores como la iglesia, los miembros, tienen autoridad. Ambos. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Ahí me hacen alguna seña o algo ahí. ¿Sí? Ok. Ya saben, hermanos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden interrumpir con toda tranquilidad. Vamos al segundo punto, el punto B, en relación con el congregacionalismo a la luz de las escrituras.
Y esto tiene que ver con las llaves del reino. La autoridad de las llaves del reino pertenece no, como dicen los católicos romanos, a San Pedro, que cuando las personas llegan al cielo se van a encontrar con un portón grande y un, un tipo de estrado, y está Pedro en la cima con las llaves. No, eso no es así. O como enseña también la Iglesia Católica Romana, que es el papado, que se está hablando ahí. No es eso. Porque la autoridad de las llaves del reino, hermanos, pertenece a los pastores, pertenece a la congregación en su conjunto. Usted que es miembro de la iglesia, usted también tiene pertenencia de las llaves del reino. El asunto de las llaves del reino, hermanos, es una idea que Jesús presenta cuando introduce la iglesia en Mateo 16. Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es conocido como la confesión de Cesarea. Jesús aprueba la respuesta de Pedro y luego Jesús hace una expresión a raíz de esa respuesta de Pedro. Y quiero que alguien nos lea Mateo 16, 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19. Tengan listos los dedos y la Biblia, hermanos, porque aquí voy a pedirles que lean. Mateo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias. Hermanos, aquí en estas palabras, como han querido ver los católicos romanos, Jesucristo no se estaba refiriendo solamente a Pedro exclusivamente. Y sí, le habló a Pedro cara a cara, pero ahí no estaba Pedro solamente. Ahí estaban también los otros apóstoles, estaban los otros discípulos. Y Pedro, como un miembro de esa asamblea, obviamente Jesús estaba dirigiendo a Pedro. Pero vamos a ver, a medida vayamos viendo otros pasajes, que esa autoridad fue transferida también a la iglesia, no solamente a Pedro. Jesús está interesado, hermanos, en un qué y en un quién. Eso es importante. ¿Recuerdan la primer o la clase que nos dio, la enseñanza que nos dio el hermano Winston sobre la membresía? El qué se confiesa y quién es el confesor. Eso es lo que se está planteando aquí. Es decir, ¿qué es una confesión correcta? ¿Y quién es un confesor correcto? Eso está relacionado con las llaves. No, podemos notarlo. Cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro hace esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y relacionado a esa pregunta, o a esa respuesta, perdón, Jesús le dice, te daré las llaves. Entonces aquí estamos viendo qué es una confesión correcta y quién es un confesor correcto. A eso se refieren las llaves del reino. Entonces Jesús le da a Pedro y a los apóstoles esta misma autoridad. Hermanos, la autoridad de estar delante de un confesor para escuchar su confesión y para anunciar un juicio oficial de parte del cielo. Los elementos que se mencionan en este pasaje como las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra y lo que desates en la tierra, esto se refiere, hermanos, a que la iglesia, no a Pedro exclusivamente a toda esa estructura del papado, sino a la iglesia se le ha conferido autoridad. Ella vela para ver si es o no es una confesión correcta de la persona. Y si es o no un verdadero confesor. Es a eso que se refieren
esos elementos de las llaves del reino, lo que ates en la tierra, lo que desates en la tierra. Quiero que nos aseguremos de entender esto, hermanos, por favor. El que porta estas llaves del reino tiene la autoridad del cielo, no para hacer a alguien cristiano, sino para declarar quién es cristiano, o dicho de otra manera, para certificar quién es cristiano. ¿Basándonos en qué? Bueno, basándonos en la confesión que hace, pero también si es un genuino confesor, si verdaderamente es un cristiano. Lo cual, como hablamos la semana pasada, que se nos habló acerca del bautismo y la cena del Señor, así es como la iglesia certifica. Ok, aquí está este individuo confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos en su vida evidencias de arrepentimiento, de fe en Jesucristo. Ha tenido un cambio en su vida. Y la iglesia certifica eso ¿cómo? Bautizándolo y permitiendo que esté sentado a la mesa del Señor. Recuerden, no Santa Cena, sino mesa del Señor, Eucaristía, eh, este, los términos que nos había mencionado el hermano Christopher. Cuando la iglesia hace eso, ella está ejerciendo las llaves, usando las llaves, usando de su autoridad. Usted, por ejemplo, va a visitar su embajada si su pasaporte expira pronto para que usted no sea expulsado del país. Recuerdo cuando mi esposa todavía no era nacionalizada, ella se le había vencido el pasaporte y tuvo que ir a renovar el pasaporte para seguir permaneciendo en el país. Entonces, eso es prácticamente lo que hace la iglesia. Ahora, pensando en la embajada no tiene poder para hacerme un ciudadano de dicho país. Pero sí tiene la autoridad para renovar mi pasaporte y declarar que soy un ciudadano. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no tiene poder para hacer a alguien cristiano, pero sí se le ha dado el poder para determinar, para reconocer a alguien que es cristiano. Entonces eso para que quede ahí claro, hermanos. Eso es así la iglesia está ejerciendo la autoridad, es decir, las llaves del reino. En Mateo 16 se les dice a los apóstoles que se les entreguen las llaves, o se les entrega las llaves, ahí en Mateo 16. Luego en Mateo 18, ahora vemos aquí que no es solamente exclusivamente a Pedro y a los apóstoles, sino que en Mateo 18, ahora eso pasa a la iglesia, porque Jesús pone las llaves en las manos de la iglesia local, no solamente a los apóstoles. Un hombre, por ejemplo, que no se arrepiente de un pecado grave, Jesús en Mateo 18 explica lo que debe hacer la iglesia. Si esa persona no se arrepiente, entonces Jesús llama a la iglesia, no solo a los apóstoles, pastores o diáconos, a tomar medidas que hace referencia al lenguaje de las llaves. No se hace mención de los pastores o ancianos aquí solamente, sino de la iglesia en su totalidad. Así que, hermanos, la última instancia de apelación es la iglesia. He conocido iglesias donde los pastores ponen a alguien en disciplina, solamente ellos. Hay una persona que está en un pecado grave, servía en algún ministerio en la iglesia, fue encontrado en un pecado grave, nada más el pastor dijo, bueno, se sienta 3 meses. Y si la persona no se arrepentía, le decía, bueno, usted no puede seguir sirviendo. La persona se iba sin enfrentar ningún proceso y la iglesia nunca se dio cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Se fue de entre nosotros.
y no supimos qué fue lo que pasó. Bueno, eso no es correcto, porque según lo que nos dice Mateo 18, es que es la iglesia la última instancia de apelación. Entonces, es la iglesia local, hermanos, quien tiene la autoridad para vigilar el qué y el quién del evangelio. No solamente los pastores, sino toda la iglesia. A la luz de esto, hermanos, entonces, ¿es el congregacionalismo el poner un micrófono en el pasillo del edificio en una reunión de miembros para que los miembros descontentos puedan llegar y decirle al pastor cómo hacer su trabajo? No, eso no es, de ninguna manera, hermanos. Que lamentablemente muchos piensan que es así, pero eso no es así. Cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, se trata de proteger y proclamar el evangelio. Cuando somos bautizados en el nombre de Cristo, usted se hace responsable de toda la familia. Cuando usted fue bautizado y llegó a pertenecer a una iglesia, usted se convierte en parte, en una parte importante y tiene responsabilidad en la iglesia para proteger el evangelio. Pero así como los otros tuvieron cuidado de usted, ahora usted tiene que tener cuidado de otros. Esta responsabilidad, hermanos, es igualada por una autoridad, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo como iglesia para ejercer las llaves del reino. Por ejemplo, ¿cómo? A través de la disciplina de la iglesia. Ahí está Cristo, como nos enseña Mateo 18, 20. Su reputación y autoridad están detrás de su ejercicio de las llaves. Entonces, pregunto, hermanos, ¿estamos claros aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Vamos claros? Ok. Vamos al tercer punto, al punto C. La iglesia tiene el oficio de ejercer autoridad en la disciplina y la membresía y la doctrina y el liderazgo. Ahora vamos, como dice Sugel Michelén, vamos desempaquetando este asunto de la autoridad de la iglesia y vemos aquí específicamente dónde es que la iglesia tiene autoridad. Sería en la disciplina y la membresía, en la doctrina y en el tema de liderazgo. Ahora vamos a ver qué de liderazgo. La Biblia enseña que hay terrenos en la vida de la iglesia donde los pastores necesitan el consenso de la congregación para poder actuar. Allí el gobierno de ancianos, hermanos, se apoya al gobierno congregacional. Estas áreas son aplicación de la disciplina espiritual, elección de líderes, protección de la doctrina y la recepción de los miembros. Y aquí se aclara más. No es que la iglesia le dice a los pastores qué hacer y qué no hacer, sino en el tema de la elección de los líderes, incluso en la expulsión de un líder. Una iglesia tiene la autoridad para quitar a un pastor que ande desordenadamente, como lo hemos estado viendo, lo vimos en la serie de Primera Timoteo, en el capítulo 3, capítulo 4, ahí hemos visto que si un pastor o un líder anda desordenadamente, no puede seguir en el ministerio. La iglesia tiene que cesar de su servicio. Eso no quiere decir que deja ser miembro de la iglesia, pero sí no puede seguir en el ministerio. Entonces, hermanos, es a eso que se refiere la autoridad de la iglesia a la hora de elegir o de quitar a un líder. Ahora, tiene que tener fundamentos bíblicos para hacer cualquiera de las dos cosas. Vamos entonces a ver la aplicación de la disciplina. La aplicación de la disciplina. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el soberano y dueño de la iglesia, dio instrucciones sobre cómo aplicar disciplina correctiva a sus redimidos, entre otras cosas, ahí en Mateo 18,
15 al 17 se nos dice qué es lo que debe hacer la iglesia. Entonces, eh, alguien que pueda leer Mateo 18, 15 al 17. Amén. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿A cuál era? 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Muchas gracias. Recordemos, hermanos, nada más para que lo tengamos ahí claro, que originalmente este pasaje cuando dice, si tu hermano peca, Reina Valera dice contra ti, pero realmente es si tu hermano peca, no solamente contra mí, sino si yo veo que tiene una conducta pecaminosa en su vida. No puede ser, no necesariamente contra mí, pero sí contra el Señor. Entonces, mi responsabilidad es ir y reprenderlo, y si no, pues hacer todo ese proceso. Ahora, notemos, hermanos, que llegada la ocasión de aplicar la corrección, esta se encarga a la membresía de la congregación, no a sus líderes. El Señor no dijo, bueno, si no te oyere, ve y dile a los pastores. No, dice, ve y busca a 2 o 3 para hacer constar toda palabra. Y aquí podríamos, como algo práctico, un principio también sabio, bueno, en esos 2 o 3 testigos, voy a llamar a uno de los pastores si hubiera una pluralidad, o llamo al mismo pastor, si no hubieran, como en el caso de nosotros, que no hay una pluralidad de pastores, llamo al pastor de la iglesia con otros 2 hermanos. No necesariamente tiene que ser los pastores. Y luego, si aún con 2 o 3 testigos la persona no escucha, ahí no dice, bueno, los pastores expulsen al impenitente. No, dice, dilo a la iglesia. Expongan el caso ahora a la iglesia. Dice que si la persona se rehúsa, entonces el caso debe ser llevado a la membresía de la iglesia. Por eso dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Hermanos, la iglesia debe escuchar el asunto. Debe escuchar el asunto en la iglesia. Pero no solamente se queda ahí en que la iglesia escuche, sino que también el Señor agrega, si también rehúsa escuchar a la iglesia. Entonces, en una situación de pecado, de impenitencia, la iglesia es expuesta, la situación es expuesta delante de los miembros de la iglesia, ellos escuchan, ¿para qué? ¿Para expulsar inmediatamente? No, sino para ahora todos los miembros de la iglesia van a dirigirse a la persona impenitente para hablarle. ¿Qué le van a decir? Ay, yo te entiendo. Dios te ama. Eres un pecador, como todos somos pecadores. No. Lo que tenemos que decir es, hermano, estás en pecado. Obviamente, tenemos que, como dice Mateo 7, debemos examinarnos nosotros también para luego ir y traer a este hermano a una reprensión. Y ahí es donde llamamos al impenitente a arrepentirse de sus pecados. Y ahí que vemos entonces que también la iglesia se hace escuchar, la iglesia se hace escuchar. Esto, hermanos, que la iglesia no solo escucha, sino que también habla. Eso nos muestra este pasaje. Esto nos comunica que debe transcurrir, eso también nos debe llevar a pensar en esto, que debe transcurrir un tiempo prudente entre lo que la iglesia escuchó de los detalles del caso y el salir a buscar al impenitente con el fin de traerlo al arrepentimiento. Vuelvo otra vez a dar el ejemplo, hermanos. Está este individuo en impenitencia. Ya el caso ha sido expuesto a la iglesia. Ahora la iglesia lo que tiene que hacer es cada uno de los miembros ir a buscar a esta persona y decirle, hemos sido puestos al tanto de tu conducta, estamos llamándote a arrepentimiento.
Y la iglesia va a dar un tiempo prudencial, 22 días, 15 días, dependiendo también de la gravedad del pecado. Vamos a esperar a ver cómo responde esta persona. Si pasa el tiempo prudente que se ha dado, la iglesia vuelve a reunirse para ver la conducta de la persona. Si la persona se arrepintió, bueno, gloria a Dios. Ahora va a entrar a un proceso de restauración. Y si no, pues dice el Señor, ténganlo como un gentil, como un inconverso y como un publicano, un recaudador de impuestos, un traidor. Entonces, hermanos, la sentencia final aquí, vemos otra vez, no eran solamente los apóstoles, no era solamente los pastores, sino toda la iglesia, toda la congregación. Todas las veces, hermanos, que nosotros vemos el tema de la disciplina sobre un miembro, esta ha de ser corporativa. Y así lo confirman los textos de las cartas del Nuevo Pacto. Dos personas, por favor, que lean, uno que lea primero a los Corintios 5, 4 y 5, y otro hermano que lea, o hermana, segunda a los Tesalonicenses 3, 6. Primero a los Corintios 5, 4 y 5. Leo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gracias, hermano. Dice, hay algo que debe llamarnos la atención en este pasaje. El plural, cuando estén reunidos. Cuando estén reunidos. Ahí nosotros no tenemos que pensar que son solamente los pastores, porque ¿qué en un caso donde hay solamente un pastor, como en nuestra iglesia? O los diáconos, ¿no? Porque puede ser que igual, como en nuestra iglesia aún no tenemos diáconos. Aquí, sin duda alguna, está hablando de la iglesia. Y el contexto, que es lo que debe reinar, nos muestra que es la iglesia, cuando estén reunidos. Esto abarca a los miembros de la iglesia, hermanos. Y segunda a los Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Gracias. Noten, hermanos, otra vez la pluralidad que usa Pablo. Esos términos son plurales. Os ordenamos que no os juntéis como os enseñamos. Ahí se refiere a la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo aplica la disciplina, no solo los líderes. Ahora, noten, hermanos, Pablo no está diciéndole a los pastores, apártense del que anda desordenadamente. No, es la iglesia. ¿Qué nos encontramos? Lamentablemente, hermanos maduros entienden pasajes como estos, pero los inmaduros no. Y siguen juntándose con el que anda desordenadamente. Incluso está probando el mal comportamiento de la persona. Eso es un daño para el impenitente. Eso es un daño para la persona que anda en pecado sin arrepentirse, porque eso también el enemigo puede usarlo para traer división, debilitar a la iglesia. Porque el individuo impenitente dice, ok, pero eso es asunto de los pastores o de esa gente. Pero estos otros hermanos sí me aceptan, sí me dan la razón a mí. Cuando Pablo dice, hermanos, acuérdense todo lo que les enseñamos a ustedes. Apártense del que anda desordenadamente. Aquel que anda en pecados escandalosos, sin arrepentirse, que está enseñando otras cosas, que tiene un estilo de vida que no glorifica a Dios. Apártense de ese. Obviamente, como ya hemos hablado de la disciplina, no es nuestro enemigo, pero vamos a tener un límite. Yo lo veo a la persona, lo saludo, pero no voy a tener comunión íntima con esta persona. Y eso es lo que la iglesia, no solo los pastores, sino la iglesia, tiene que aplicar.
Ahora vamos, hermanos, ¿estamos claros aquí con el tema de la aplicación de la disciplina, que es por parte de la iglesia? ¿Estamos claros con esto? Doy un tiempo ahí para ver si hay alguna pregunta. Pasamos al tema de la elección de los oficiales. Elección de los oficiales. La iglesia tiene autoridad para elegir a los oficiales. Perdón. Primera Timoteo, alguien que lea primero. Ah, no, ahí está. Creo que ahí está el pasaje. Eso lo voy a leer yo. Primera Timoteo 3. Ustedes lo tienen. Lo tienen ahí en el material. Es que yo lo tengo aquí. ¿Lo tienen en el material, hermanos? Primera Timoteo 3, 1, 2 1 y 2 y el versículo 7. Y si no, pues alguien que lo lea. Primera Timoteo 3, 1 y 2 y el versículo 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias. Hermanos, aquí hay algo que debe llamarnos la atención. Cuando en el versículo 7, Pablo dice también, quiere decir que en los pasajes anteriores, Pablo estaba hablando acerca del pastor y el carácter de él y lo que él debía mostrarle a la iglesia, porque ese también implica que las cualidades del pastor han de ser vistas y consideradas no solamente por los de afuera, sino también por los de adentro, es decir, los miembros de la iglesia. Dicho de otro modo, hay un llamado interno, hay un llamado interno, si alguno anhela obispado, y además el llamado externo, el cual es debe ser visto y confirmado por los de adentro, es decir, el cuerpo de la iglesia local. El llamado interno es lo que Dios, a través de su Santo Espíritu, llama a los hombres. Pero hay un llamado externo. ¿Y cómo está ese llamado externo? ¿Cómo se evidencia? Ya lo detalladamente, usted puede buscar en YouTube los sermones de 1 Timoteo 3, pero la iglesia certifica el llamado de ese hombre. ¿Cómo? Al ver el carácter de ese hombre. No es que va a llegar a ver, es que ya se ve en la vida de ese hombre y la iglesia ha venido viendo el carácter íntegro de este hombre, el carácter santo de este hombre. Entonces, dicho de otro modo, hay un llamado interno y ese llamado interno viene del corazón, pero el llamado externo también, la iglesia juega un papel importante en ese llamado externo. Entonces, de la misma manera, vamos a ver ejemplos en la escritura. Tengan listos ahí los pasajes y la Biblia. De la misma manera hizo Pedro para elegir el sustituto de Judas. Pedro consultó a la membresía. Hechos 1:15. Hechos 1:15. Leo. ¿Mm? En estos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, y el grupo de personas reunido era como 120 en número. ¿Estoy mal? Sí, ¿no? Está bien. Gracias, hermano. Vemos ahí, hermanos, que Pedro se levantó, dice, en medio de los hermanos. Y no eran solamente 11, porque ya Judas no estaba. No eran 11, eran 120. Pedro se levanta en medio de eso. Y hermano Winston, ya que leyó ese pasaje, lea el versículo 23 también. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Gracias. Y precisamente esa versión que el hermano Winston está leyendo es más
oportuna en esto, porque el versículo 23 en Reina Valera nos dice que señalaron, y lo mejor dicho es presentaron. Presentaron. ¿Quiénes? Bueno, los que estaban proponiendo, dentro de esos estaba Pedro, presentaron delante de los 120 a los que iban a escoger para tomar el lugar de Judas. Y esto ante aquellos 120 reunidos. Hay otro pasaje que nos da luz sobre esto, hermanos. Recuerden que estamos viendo la elección de líderes y es la iglesia quien elige los líderes. Hay otro pasaje que nos da luz sobre esto y es Hechos 14:23. ¿Quién tiene Hechos 14:23? Leo. Adelante. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias. Hermanos, ahí en Reina Valera no está muy claro el concepto de involucramiento de la iglesia en la elección de los oficiales. En la Biblia textual está más claro. Dice así: y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia. Noten cómo la idea cambia y es más clara. Y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Esta palabra constituir, en Reina Valera, en otras versiones, no solamente en la textual, también está en otras versiones, designar, esta palabra designar en Reina Valera, se emplea para poner a alguien en su puesto con levantamiento de mano o votación. Vuelvo a repetir eso. La palabra constituir en Reina Valera, en otras versiones sale la palabra designar, se emplea para poner a alguien en su puesto con levantamiento de mano o votación. Entonces, hermanos, la elección de oficiales en la iglesia no es de un concilio, no es de un seminario, no es de un pastor o los diáconos o de un comité de púlpito. No, porque suele suceder esto, hermanos. Hay iglesias que tienen comités de púlpitos para elegir quién va a ser su pastor y quién no. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque la elección de oficiales en la iglesia es corporativa. Todo el cuerpo lo hace. Todo el cuerpo. Hemos visto los pasajes. Ni siquiera los mismos apóstoles. Pedro no dijo, bueno, yo como apóstol voy a escoger a este y se acabó. No, habían varios. Habían requisitos para tomar el lugar de Judas, para ser un apóstol. Y entonces Pedro dice, bueno, es necesario que cumpla estos requisitos, ahí en Hechos 2, y hermanos, ustedes van a elegir. Aquí están estos. Ustedes eligen. Entonces, hermanos, vemos que así en la Escritura, la iglesia en la que participa en esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario? Ok, aquí hay una pregunta. ¿Oficiales son los obispos y ancianos? Sí. Recordemos, hermanos, que solamente, no, para aclarar, obispos y ancianos es lo mismo. Obispos, ancianos, pastores, es lo mismo. Los pastores se les adjudica también este término, obispos y ancianos, por la labor que hacen. Los oficiales son ancianos y diáconos. Ancianos y diáconos. Y entendamos esto, hermanos, en el diaconado podríamos pensar en los que sirven en la música, que esto es algo, hermanos, que de paso lo digo. Después de terminar estas enseñanzas, esta serie de la teología de la iglesia, vamos a ver la declaración interna de nuestra iglesia, cómo nosotros como iglesia local aplicamos estas verdades. Y luego de la declaración interna, es necesario que también haya una declaración de los servidores en la iglesia, pastores y diáconos. Hay una declaración interna. ¿Esto por qué? Porque buscando consejo, viendo a otras iglesias maduras, tienen esto así también. Donde los diáconos y los pastores hay requisitos que deben cumplir.
Y aquí nosotros vamos a incluir en los diáconos, porque diácono es un servidor, alguien que sirve a la iglesia. Y ahí vamos desde la música, los que están a cargo de la administración temporal de los bienes temporales de, de la iglesia, también las personas que ayudan en preparar los elementos, cosas como estas, porque esta se hace una labor diaconal. Entonces, esos son los oficiales, pastores, ancianos, obispos y diáconos. Y en diáconos encerramos a todos los que hacen algún tipo de servicio en la iglesia de manera oficial, que es reconocido por la iglesia, elegido, como estamos viendo, y reconocido por parte de la iglesia. Gracias por la pregunta. Vamos ahora con la recepción de nuevos miembros. Recepción de nuevos miembros. Este ingreso, hermanos, esto le pertenece no solo a los pastores, sino a la iglesia. Este ingreso, de forma general, es de dos maneras. En la escritura lo vemos de dos maneras. Una, la podemos ver en Hechos 2:41. ¿Alguien puede leer Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, estas personas creyeron, fueron bautizadas y fueron recibidos como nuevos miembros de la iglesia local. Ahora notemos, fueron bautizados. Fueron bautizados. Bueno, ¿delante de quién? Delante de la iglesia que había en ese entonces. Recordemos que empezaron con 120. 120. Y delante de aquellos 120, estos se bautizaron, igual por los oficiales, en ese caso estaban los apóstoles, y ellos fueron agregados, recibidos como miembros de la iglesia. ¿Cuál es la otra manera? Entonces aquí tenemos por confesión y bautismo. ¿Y la otra manera cuál es? Bueno, por transferencia de otras congregaciones. Eso lo podemos ver en varios pasajes. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Si lo tienen, alguien que lo tenga, lo lee. Leo. Uh-huh. Dice Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidme. Gracias, hermano. Entonces ahí se nos dice cómo eran recibidos los miembros de una iglesia a otra iglesia, cuando eran transferidos. Ahí vemos cuando Pablo enviaba a algún hermano a otras iglesias, era su buena costumbre escribir una carta para que fuera recibido. Y es así que se hace, mediante una carta. Y esta carta era dirigida no a los pastores solamente, era dirigida a la congregación. Por esa razón, hermanos, cuando alguien va a ser admitido de una iglesia a otra iglesia, la carta se lee a la iglesia. No es solamente a los pastores, y los pastores determinan, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, es la iglesia quien es expuesta a esa carta. Aquí nosotros debemos inferir, hermanos, que para recibir nuevos miembros de otras iglesias, deben venir con una carta de transferencia. Bien, deben venir con una carta de transferencia. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es si hay iglesias que no tienen este tipo de práctica? Bueno, nosotros por un aspecto también sabio, práctico, no vamos a aceptar también cartas de cualquier iglesia, porque no todas las iglesias predican sana doctrina, y de ahí nosotros, en nuestra declaración interna, tenemos otro enunciado que dice por testimonio, donde la persona pasa un tiempo prudencial con nosotros, recibe ciertas enseñanzas como estas, y ahí vemos el avance, el desarrollo de la persona, donde aproximadamente hemos determinado, esto no es una norma, pero hemos determinado 6 meses. Vemos a la persona 6 meses, cómo se comporta entre nosotros, y por testimonio
la persona es recibida. Si viene de otra iglesia que no tiene una práctica sana en la doctrina, o que no tienen este tipo de prácticas de estar dando cartas. Podemos ver otro ejemplo, hermanos, en referente a las cartas, donde Pablo enviaba creyentes a otras iglesias con una carta incluida. En 1 Corintios, aquí hay tres pasajes. Perdón. Por favor, alguien que nos ayude leyendo 1 Corintios 4:17. Filipenses, otro hermano, Filipenses 2:19 y otro hermano, 1 Tesalonicenses 3:2. Vamos con 1 Corintios 4:17. Leo. Adelante. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ok, noten cómo Pablo está recomendando a Timoteo a los corintios mediante una carta. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Gracias. Vemos también ahí que otra vez Pablo haciendo referencia a Timoteo, en este caso a la iglesia en Filipos. ¿Y Tesalonicenses 3:2? Primera a los Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ok, hermanos, veamos aquí. Pablo le está pidiendo a las iglesias que reciban a quién, a nada más y nada menos que a Timoteo. Si Timoteo, un colaborador de Pablo, tuvo que ser introducido con cartas, ¿cuánto más la transferencia de un nuevo miembro de otra iglesia? ¿Cuánto más nosotros? También, hermanos, no somos, aquí no tenemos, como yo le digo a mis hijos en casa, aquí nadie tiene corona, solamente Cristo, este que tiene corona. Entonces, vemos ahí, hermanos, que es importante el tema de las cartas y nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto. Ha pasado donde llegan personas a una iglesia y en nuestra iglesia incluso han llegado. Ah, es que yo vengo de tal iglesia, quiero ser miembro. Ok, ¿cuál es la iglesia donde usted iba? ¿A cuál iglesia asistía? Ah, no sé, no recuerdo el nombre. Y bueno, el nombre del pastor. Ah, no me lo sé tampoco. Eso es extraño. Eso es extraño. Entonces, por eso es importante una carta de referencia para protección de la iglesia. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario en cuanto a este punto? Ok, continuamos. Vamos ahora a ver cómo la iglesia tiene autoridad en el cuidado del evangelio y la doctrina. En el cuidado del evangelio y la doctrina. En Gálatas 6, en Gálatas 1, 6 al 10, Pablo da una advertencia a los Gálatas, quienes estaban desviándose del verdadero evangelio. Y en esa advertencia, hermanos, les dice que ellos deben velar por ese evangelio. Y que si uno de los mismos apóstoles o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que se ha anunciado, sea anatema. Y esta palabra anatema es fuerte. Aquí tenemos un eufemismo. Esto es, sea maldito. ¿Cuántas iglesias y cuántos pastores están bajo maldición por estar enseñando otro evangelio? Ahora, Pablo estaba conduciendo a la iglesia a ser cuidadosa de la doctrina, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. A pesar de que los gálatas estaban ya fascinados con otro evangelio, Pablo les dice, ¿qué pasa, hermanos? Ustedes son los que tienen que cuidar la doctrina, el evangelio. Cuiden eso. Tengan mucho cuidado. Y otro ejemplo
lo podemos ver en 1 Timoteo 3 al 15, que es muy fresco para nosotros, donde Pablo dice que la iglesia dice, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la iglesia a la que se le ha confiado, es a la iglesia a quien se le ha confiado el evangelio y también la doctrina. Por lo cual debe cuidar y administrar bien estas cosas. Esto, hermanos, no es un trabajo solamente de los pastores. Pablo no dijo, los pastores y los diáconos, quienes son columna y baluarte de la verdad. Nos dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Es la que enarbola y defiende. La doctrina es la que sostiene y mantiene firme. Es lo que quiere decir esto. La verdad. Usted y yo, juntos, todos. Esto no es un asunto de los pastores, nada más, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a cuidar la doctrina y el evangelio. En conclusión, ahora, eso tiene relevancia más allá, hermanos, de la autoridad formal de votar en las reuniones de miembros. Esto tiene un reto para nosotros, esto tiene un reto para usted y para mí. Tenemos un reto, hermanos. Si vamos a ejercer la responsabilidad que Dios nos ha dado, la autoridad, necesitamos ser conscientes por lo menos de dos cosas. En primer lugar, conocer el evangelio. Más allá de eso, hermanos, tenemos que entender las escrituras lo suficientemente bien como para que podamos detectar la enseñanza de que, aunque al principio parece atractiva, tiene el potencial de corromper el mensaje del evangelio. Aquí, hermanos, nosotros estamos llamados a conocer la doctrina también y a defenderla, no solamente a conocerla, sino a defenderla. No es ese asunto de que, como lo ha mencionado el hermano Christopher, cuando él enseñó qué es la iglesia. No es un asunto donde se me hace una pregunta teológica o estoy debatiendo con alguien acerca de la verdad y yo voy a decir, bueno, voy a preguntarle a los pastores o voy a preguntarle a tal hermano. Ahora, esto no quiere decir de que no se le puede preguntar a tal hermano o a los pastores. Yo les voy a consultar, pero yo mismo voy a ir y defender. Pero también, antes de preguntar a los pastores, es bueno que yo sea un autodidacta, que yo lea. El problema, hermanos, es que nos mata la pereza, nos mata la vagabundería. No queremos leer. Hay tanto recurso ahora, no solamente físico, sino digital. No queremos invertir. Es algo que yo digo, hermanos, si un creyente tiene 3, 4 pantallas y tiene una biblioteca pequeñita de 3 libros, eso es preocupante. Bueno, ahora aquí podríamos tener muchos libros, con solo en estos, en celulares pequeñitos podemos tener miles de libros, pero el asunto es los estamos leyendo, estamos devorando esas verdades o la verdad que está siendo explicada en esos libros y la palabra de Dios, obviamente. Necesitamos vivir en la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero también, hermanos, hay otro aspecto importante y es el tema de relacionarnos unos a otros. Pensando en el tema de la enseñanza, del cuidado que nosotros debemos tener de nuestros hermanos y necesitamos conocernos unos a otros. Y esto no es de que, yo sé quién es Ana Borbón, vive en Barrio Altamira, no, eso no, sino conozco cuáles son las luchas de mi hermano, conozco cuáles son las debilidades, conozco qué cosas les da temor, cuáles son las cosas que le da gozo. Y en aquello que tiene luchas, yo estoy ahí para ayudarle, para decirle, estoy orando por usted. Necesitamos ese tipo de conocimiento, hermanos, de los unos y los otros. Parte de ser un miembro de una iglesia
es conocer y ser conocido también, porque muchos quieren conocer, pero no quieren ser conocidos. Y pasa como aquella mujer que dijo, nadie, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Yo voy a la iglesia, me congrego, no me importa lo que estén pasando los demás. Eso está mal, muy mal, muy mal. Eso no es comunión. Eso no es comunión. Así como yo voy a conocer a los hermanos, yo también tengo que ser conocido. Ustedes tienen que conocer cuáles son mis luchas, mis debilidades, mis temores, mis gozos. Todo eso, hermanos. Somos una familia, somos una comunidad de creyentes. Tenemos autoridad para reconocer si una persona es de hecho un profesante apropiado de Cristo, y tenemos que participar activamente en la vida del otro para hacer eso. Hermanos, vienen procesos para admitir personas nuevas. Y yo le dejo esto, hermanos. Esto es algo que ustedes tienen que hacer todos, no solamente yo como pastor y otros hermanos que están ahí cerca de estas personas, no, ustedes. Si usted se entera de quiénes son los que van a ingresar a la membresía, tómese el tiempo, incluso usted puede invitarlo a tomarse un café o un café virtual, porque ahora es así también, y haga preguntas. Vea, fulanito, yo me enteré que usted quiere ser miembro de la iglesia. Yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué cree usted de Jesús? ¿Qué cree usted de la Biblia? ¿Qué cree usted? Y preguntarle todo esto. Porque hermanos, recuerden, esto no es jurisdicción, yo no estoy con la autoridad absoluta como pastor para decir quién es miembro y quién no. Yo como pastor guío y capacito a los miembros. Y yo lo que voy a hacer, hermanos, aquí está esta persona. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben ustedes quién es esta persona? ¿Quiere ser miembro? Porque yo veo hasta cierto punto. Puede ser que yo estoy viendo cosas o no estoy viendo cosas que usted sí ha visto. Entonces, hermanos, necesitamos, y es nuestro deber, acercarnos a las personas y hacerles este tipo de preguntas. No vaya a ser que nosotros vamos a negarle la membresía a alguien que verdaderamente es un creyente y solo porque no lo conozco, no vamos a aceptarlo en la membresía cuando ha tenido mucho tiempo de estar entre nosotros. O va a pasar, no vaya a suceder, que aceptemos a alguien, porque ya lo he visto aquí, me parece haberlo visto ya 6 meses, 7 meses, 8 meses, todo este tiempo de la pandemia, ahí lo he visto conectado y ahora que nos vamos, nos congregamos, así aceptémoslo. No, así no, hermanos. Es que tenemos que conocer a la persona. Hermanos, ese es el discurso de una cultura donde el discipulado, la hospitalidad, la gracia y la honestidad deben ser parte de la vida de una iglesia. Y tiene que ser normal esto entre nosotros, hermanos. Tiene que ser normal. Eso significa, hermanos, que cuando un amigo está luchando espiritualmente, es su trabajo ayudarle. No solo el alertar a un anciano de la situación, no solamente decirle a los pastores, ay, yo veo a aquel hermano que anda mal, vaya y hable con él. No, ¿por qué no va usted? Vaya usted. Esto es estar, hermanos, en la primera línea de la pastoral. Usted va a estar ahí en primera línea también, así como los médicos y enfermeros han estado en primera línea con el famoso virus, nosotros también, todos, no solo los pastores. En este caso, solamente los doctores y enfermeros están ahí, en primera línea. Pero en la iglesia no, hermanos. En la iglesia, los pastores, los líderes y cada miembro va a estar en primera fila contra el pecado, contra la herejía, todos juntos, hombro con hombro. La labor de los ancianos estará allí para equipar, para animar y a veces caminar junto a usted.
que está ayudando al hermano o amigo que está luchando espiritualmente. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque en este tiempo he sabido de hermanos que han estado reuniéndose mediante las redes sociales o estas plataformas para reunirse semana a semana, para leer un libro, para orar juntos, para rendirse cuentas. Eso es la voluntad de Dios. Pero yo solamente me he enterado de algunos. ¿Dónde están los demás? El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos. ¿Y quién me llama a mí? Pero es que nadie me ayuda a mí. Pero es que, ¿quién va a leer conmigo? O yo veo que aquella persona se está yendo. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no hace usted algo? Haga algo. Usted que es miembro ya de data entre nosotros. Ya es hora de que usted esté caminando también en primera fila, esté ahí en primera fila. Hay gente que necesita. Y esto es un reto, hermanos, para nosotros. En última instancia, la atención por los demás es nuestro trabajo, hermanos, juntos, todos. El gobierno de la iglesia local, entonces, hermanos, debe ser un gobierno de ancianos. Sí, eso lo vamos a ver la otra semana. No obstante, hay áreas donde este gobierno de ancianos debe apoyarse en el gobierno congregacional, los cuales son el aplicar la disciplina, el elegir los oficiales, el recibir nuevos miembros y el cuidado del evangelio y la doctrina. No es de qué color vamos a pintar el edificio o qué lápices vamos a comprar. Si lápices Mongol o Faber-Castell, no, eso no. Ya ha pasado, iglesias se han dividido por situaciones como esas. Pero aquí vemos lo que la Biblia nos enseña de la autoridad que tiene la iglesia. ¿En qué? ¿En qué? Hermanos, hay preguntas, comentarios. Pueden estar los micrófonos abiertos también si hay algún comentario. Todo está muy claro, porque hermanos, como les digo, viene el momento en que vamos a presentar ante la iglesia, tanto para los que aspiran a ser miembros, como a los que ya somos miembros, porque viene una revisión de membresía y es parte de lo que nosotros queremos poner en orden en la iglesia. Hay una pregunta. Para que un miembro pregunte, opine y aconseje a otros hermanos, ¿no debería tener capacidad o don para ello? Bueno, creo que sí. En el aspecto de, cuando hablamos de consejería, es obvio de que se requiere de capacitación. Por esa razón, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entendemos que apóstoles y profetas, por lo que dice Efesios 2:20, eso es el fundamento que ya fue puesto por los apóstoles y profetas. Ahora, los evangelistas, pastores y maestros se basan en el fundamento para capacitar a los santos. Dice, para la obra del ministerio. Entonces, sí, se requiere capacitación. Por eso, hermanos, cursos como estos, enseñanzas como estas, son necesarias para la iglesia. Tenemos otro programa de discipulado, donde hablamos de la madurez del cristiano, donde empezamos a hablar de esto es algo que tenemos proyectado para el próximo año, si Dios lo permite, y donde hablamos de la santidad del creyente, donde hablamos de la disciplina que debe tener el creyente, hablamos de la gracia y la disciplina, capacitando, porque no es solamente que es donde ustedes van a recibir información, sino, ok, esto se aplica así, vayan y lo ponen en práctica. Donde incluso tenemos tiempos de grupos pequeños para confesar nuestras luchas, para compartir
las luchas que nosotros tenemos, esto es empezar a ejercer, a desarrollar ese tipo de comunión. También tenemos dentro de ese programa de discipulado lo que es el hombre piadoso y la mujer piadosa, donde se le enseña qué es eso. Luego hablamos de misiones, cómo presentar el evangelio, que el evangelio no es un programa nada más de los martes vamos a salir a evangelizar. No es, el evangelismo es un estilo de vida, donde en cada momento estamos evangelizando. ¿Qué es el ir y hacer discípulos? Todo eso, hermanos. Y luego viene un segundo año, porque eso abarca un año. Y luego viene un segundo año donde hablamos ya de consejería, de alguna teología sistemática, algo más teológico. Esto con el fin de ver, preparar más, capacitar a personas que estén en el liderazgo. Entonces, hay personas que no quieren estar en el liderazgo y solamente dicen, no, yo quiero conocer y quiero ser un cristiano maduro. Y obviamente sí, tenemos un liderazgo en nuestra casa, los varones. Las mujeres también tienen roles que desempeñar en casa. Los que salen a trabajar necesitan desarrollar su madurez cristiana. Es por eso. Entonces sí se requiere capacitación, pero tampoco, hermanos, vamos a esperar a que yo recibir una capacitación X, sino que si yo he entendido el Evangelio, he comprendido el Evangelio, sé lo que es vivir en santidad, bueno, yo voy a involucrarme en la vida de otros hermanos para ayudarlos. Voy a orar. Tal vez no tengo la capacidad de llevar un proceso de consejería, pero voy a orar por usted. Vamos a reunirnos cada martes, cada jueves, cada viernes, cada 15 días o una vez a la semana y vamos a orar juntos. O vamos a leer un libro, podemos pedir opinión, consejo de los pastores o de algún hermano maduro en la fe. ¿Qué nos aconseja usted para leer un libro? ¿Qué libro le podemos leer? Entonces, ahí empieza. No nos limitemos a que tengo que recibir una capacitación formal para tener ese tipo de relación con mis hermanos. No. Ya el orar juntos, el leer juntos un libro, el confesar nuestros pecados los unos a los otros, rendir cuentas, eso es parte, hermanos, eso es parte. No sé si quedé claro con la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario incluso? Bueno, hermanos, como lo digo siempre, si surge una pregunta en lo que usted está meditando, usted tiene el material, lo vuelve a repasar y si sale alguna pregunta o algún comentario, puede hacérmelo llegar en privado y es algo que podríamos también compartir si fuera necesario para edificación de los demás. Si no hay más, entonces, hermanos, quedamos despedidos, quedamos pues pidiéndole al Señor que nos ayude a pensar en todo esto y que nos ayude también en el ordenamiento de nuestra iglesia local. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.